Era psicólogo hasta que llegó este paciente que me hizo dejar el trabajo. Soy psicólogo clínico y he dedicado mi vida a escuchar las angustias de mis pacientes, guiándolos a través de los laberintos oscuros de su mente. A lo largo de los años, he llegado a conocer una gran variedad de trastornos, desde la ansiedad más profunda hasta las paranoias más extrañas. Sin embargo, lo que sucedió aquel día en mi consulta superó todo lo que había experimentado. Era un martes por la tarde y como todos los días, estaba en mi oficina esperando a mi siguiente paciente. El silencio en el consultorio era absoluto, el único sonido era el tic-tac del reloj que colgaba en la pared. A las 3 en punto, la puerta se abrió y entró un hombre de unos 30 años. Era de complexión delgada, su rostro pálido y marcado por lo que parecía una constante falta de sueño. Sus ojos eran oscuros, pero no de una manera inquietante, eran más bien ojos perdidos, como si todo lo que miraran careciera de importancia. Buenas tardes, doctor, dijo con voz vacía. Buenas tardes, por favor, siéntate, respondí, señalando la silla frente a mi escritorio. El hombre se sentó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo. Parecía estar al borde de la desesperación, pero no de la manera que normalmente se ve en mis pacientes con ansiedad. Había algo más profundo en su mirada, una carga que no podía identificar al principio. ¿Qué te trae por aquí hoy?, le pregunté con una sonrisa, tratando de suavizar la atmósfera. Él suspiró, entrecerró los ojos y luego comenzó a hablar, su voz apenas audible, como si temiera que alguien pudiera escucharle. Doctor, lo que voy a decirle es difícil de creer. No sé cómo explicarlo, pero siento que estoy perdiendo el control. Necesito que me ayude. Su tono de voz, tan lleno de duda y miedo, despertó mi curiosidad. Muchas veces, los pacientes que llegan con relatos extraños buscan algo más que solo respuestas racionales. Tal vez se trataba de un trastorno, tal vez una manifestación de la mente, pero lo que estaba por escuchar cambiaría mi perspectiva para siempre. Adelante, Andrés. No te preocupes, estoy aquí para ayudarte. Solo quiero entender lo que te está sucediendo. Él asintió lentamente, y luego, con una mirada desconcertante, comenzó su relato. Hace 6 meses, me mudé a una casa antigua, en las afueras de la ciudad. No era gran cosa, pero me atrajo su precio. Había algo curioso en ella. No era solo la antigüedad, sino una sensación, como si la casa estuviera llena de secretos. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero no fue así. Me incliné hacia adelante, sin interrumpir. Este tipo de relatos sobre casas antiguas siempre me parecían lo suficientemente comunes como para ser simples manifestaciones del miedo o la paranoia. Sin embargo, la manera en que Andrés lo describía comenzaba a despertar una inquietud en mí. ¿Qué tipo de secretos?, le pregunté, con un tono calmado. Él pasó una mano por su rostro, como si intentara despejar la niebla en su mente. No lo supe al principio, solo una sensación de estar observado, como si algo estuviera vigilándome. Pero no fue hasta que descubrí el sótano que las cosas se pusieron raras. Un día, mientras organizaba algunas cosas en el fondo del jardín, encontré una entrada oculta. Estaba cubierta por un montón de escombros. No podía ignorarlo. Algo dentro de mí me decía que debía entrar. Mi interés aumentó. Cada palabra de Andrés estaba impregnada con una mezcla de fascinación y horror. No era raro que algunas personas se sintieran atraídas por lo prohibido, por lo oculto. Sin embargo, lo que estaba diciendo me parecía diferente. ¿Y qué encontraste en el sótano?, pregunté, consciente de que las historias como la suya siempre tomaban un giro inesperado. Andrés levantó la mirada hacia mí, sus ojos ahora llenos de una tristeza profunda. Al principio, no vi nada más que paredes de ladrillo, polvo y viejas cajas, pero luego vi algo extraño. Un espacio al fondo, algo que no encajaba. Era una puerta, pequeña, como si hubiera sido construida a propósito para ocultarse. Sentí que debía abrirla. Fue como si algo me llamara. No sé cómo explicarlo, doctor, pero al abrirla, vi algo que cambió mi vida por completo. El hombre se detuvo por un momento, y pude ver cómo una ligera capa de sudor cubría su frente. Era como si quisiera no continuar, pero no podía detenerse. Lo que vi, eran restos humanos. No muchos, pero lo suficiente. Estaban en bolsas, ocultos bajo el suelo. El olor era insoportable. Y lo peor, doctor, es que no eran restos de una sola persona. Había, al menos 4 cuerpos, tal vez más. No pude evitarlo, no pude dejar de mirar. Sentí una extraña mezcla de horror y fascinación. Al principio pensé que había encontrado algo que debía reportar, pero algo en mí me dijo que debía callar. Y lo hice. No le conté a nadie. Lo que Andrés decía ya no parecía tan irreal, pero al mismo tiempo, comenzaba a pensar que su relato podría ser producto de una mente perturbada. Los restos humanos, la entrada secreta, todo indicaba que la casa había sido un lugar de oscuridad. Sin embargo, las personas suelen inventar historias cuando sus mentes no logran asimilar una verdad aterradora. Decidí presionar un poco más, sin saber lo que realmente iba a descubrir.
¿Qué hiciste después? ¿Reportaste lo que encontraste? Pregunté, con una leve sensación de incomodidad en mi voz. Andrés sonrió de manera extraña, casi como si se estuviera burlando de sí mismo. No, doctor, no lo hice, pero algo dentro de mí cambió. Me sentía aliviado, como si hubiera encontrado un tipo de liberación. Y no fue solo por lo que encontré, sino por lo que sentí al estar allí, en esa oscuridad. Los días pasaron y comencé a investigar más sobre la historia de la casa. Descubrí que había sido propiedad de una familia que desapareció hace años. Nadie sabía qué les había pasado, pero se rumoraba que hubo más muertes en la zona, muertes que nunca fueron resueltas. Y después de todo lo que encontré, me di cuenta de algo más aterrador. La sensación de estar observado no era mi mente. Era como si la casa misma hubiera despertado algo en mí, un deseo que no podía controlar. Mis manos empezaron a temblar, y mi corazón dio un brinco en mi pecho. El tono de su voz había cambiado, de un susurro a una confusión peligrosa. Mi mente comenzó a analizar las palabras que decía, pero no me preparé para lo que Andrés soltó a continuación. No fue solo la casa, doctor. Después de eso, sentí una compulsión, un impulso, una necesidad. Y cuando salí, encontré a la primera víctima. No la maté de inmediato, no. Al principio solo la observé, luego la seguí. Vi cómo se movía, cómo caminaba. Y entonces, lo hice. No sé cómo, pero la maté. No fue un accidente. No fue algo que no pudiera controlar. Fue como si hubiera estado esperando a alguien. Y no fue solo ella, doctor. Fueron otras. Cada vez que sentía esa misma mirada vacía en alguien, lo hacía. Pero siempre lo hacía en ese lugar, en ese mismo lugar donde encontré los cuerpos en el sótano. Un sudor frío recorrió mi espalda, y mi mente trataba de entender lo que acababa de escuchar. Algo en mi estómago se revolvía. Las piezas comenzaron a encajar, pero no de la manera que hubiera esperado. Andrés era el asesino. Entonces, ¿todo esto lo hiciste tú? Pregunté, con una mezcla de horror y incredulidad. Andrés me miró fijamente, con una sonrisa que ya no parecía humana. Era la sonrisa de alguien que había cruzado un límite del que no podía regresar. Lo que encontré en esa casa, doctor, lo que hice, no fue por accidente. Algo dentro de mí me lo pidió. Y ahora siento que la casa me llama de nuevo. No sé qué haré cuando salga de aquí, doctor, pero sé que lo que venga, ya no lo puedo controlar. Mi piel se erizó, y la realidad comenzó a desplomarse sobre mí como una avalancha. Este no era un caso común. Andrés no era simplemente un paciente con un trastorno psicológico. Él era algo mucho más siniestro, algo mucho más peligroso. Y lo peor de todo, no sabía si yo sería el siguiente en su lista.